Bueno, ahora quiero saludar a todos los amigos y a toda la comunidad que nos está siguiendo por Facebook. Decirle que tuvimos un pequeño problema técnico en la primera parte, por lo tanto le queremos animar a que ustedes nos puedan también anexar a través de nuestro canal de YouTube de Manantial de Vida Online. Manantial de Vida Online o Manantial de Vida Córdoba. Ahí está nuestro canal de YouTube. Allí ya está la primera parte, estará disponible, pero ahora vamos a continuar con la segunda parte de la nación que nace de Dios y su única historia. Decirles que hoy, durante el día de hoy, en este domingo 22, va a haber un teléfono solamente habilitado. Este teléfono que está saliendo ahora al pie de la transmisión es un teléfono que le hemos llamado el teléfono de la cocina. ¿eh? Yo siempre digo que hay personas a las que usted cuando las invita a la casa o nos invitan, uno entiende cuál es la directa o la indirecta, ¿verdad? Aunque ahora no estamos recibiendo muchas visitas, pero cuando la vida vuelva a ser normal, están las personas que a usted lo reciben en la vereda, reja de por medio, en algunos de nuestros países de Latinoamérica, otros te dejan pasar hasta la puerta, otros usted se queda hablando con ellos horas en la vereda, otros pasan a una oficina, otros pasan a la cocina. Cuando alguien te permite entrar a la cocina, es porque lo que te está diciendo en lo profundo del corazón es, me gustaría que conozcas la intimidad de mi casa. Allí a donde no hay lugar para arreglos, a donde no hay lugar para todos los olores que nos agradan. ¿eh? Y bueno, esto es un código que es casi inconsciente. Nosotros queremos a los que manden mensaje a este número, compartirles alguna cosa que yo sé que algunos de ustedes lo van a hacer. Van a poner allí, queremos acceder a la cocina. Entonces usted tendrá que saber que va a recibir unos mensajes titulados desde la cocina. Entonces allí usted va a tener que recibir. Y si no, si llegase a recibir alguno que usted cree que no tiene ningún sentido, no dude de solicitar ser quitado de ninguno de los teléfonos que nosotros tenemos. Ninguno. En el acto a donde usted nos pida va a ser quitado. Nuestro deseo es estar cerca. Nuestro anhelo es estar cerca, por lo menos en este periodo, a donde hay muchas familias, especialmente en Argentina, ya confinadas, en cuarentena o en quincena por ahora, pero estamos atentos y listos para compartir con todos ustedes este tiempo muy, muy especial. Para los que recién se conectan en Facebook, les decimos de que no pudimos salir la primera parte en Facebook, pero todo está en nuestro canal de YouTube de Manantial de Vida Online. Les animamos a que lo puedan ver de manera dispensada, de manera absolutamente relajada. Y también esta noche vamos a poder tener y poder compartir la última parte de este tema, la nación que nace de Dios y su única historia. ¿Qué dijimos en la primera parte? Que es bueno que consideremos en recordar los pensamientos de Dios, que la vida profética tiene una característica, una vida profética solo descansa cuando aquello que se habló se cumple, aunque no sea linda, pero que se cumpla, porque eso nos hace vivir seguros, eso nos hace vivir muy, 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 muy puntuales. Yo tuve una experiencia en mi niñez de una enfermedad de la niñez muy compleja. Y no estoy contando una historia, solamente hago referencia de dónde salen los títulos. Y recuerdo que cuando mi padre y mi madre me llevaron al médico, el médico del cual hasta el día de hoy recuerdo su domicilio y sé pasar después de más de 40 años por la puerta de esa casa,
el médico hizo un diagnóstico en aquellos años, el ojo clínico, qué importante, hizo un diagnóstico anticipado y le dijo a mi papá se llamaba Cataldo, mi mamá le decía Nena, don Cataldo, doña Nena, a Juan en los próximos días se le va a manifestar esto, esto y esto, así que es bueno tomar precauciones anticipadas. Y tal cual lo dijo, el día exacto que lo dijo el médico. Tengo el nombre del médico, tengo la dirección y la evidencia. Y recuerdo que los dolores previstos por el doctor llegaron. El día que él dijo, recuerdo que dijo de aquí a una semana esta sintomatología, pero no se pongan mal, él tiene toda la posibilidad de recuperarse para aquellos años. Era una enfermedad muy compleja y yo he ido entendiendo con los años de tantas situaciones que nos toca vivir, pero nuestra historia no son los milagros. Nuestra historia no es, nuestra historia no es la enfermedad que se sanó. Nuestra historia es cómo Cristo, cómo el amor de Dios preservó la vida para que hoy podamos cumplir con la tarea que se nos encomendó. Nuestra historia no son nuestros testimonios. Nuestra historia no es como le pasó a Jesús, que cuando comenzó a predicar el reino, que era el presente de Dios, que era la verdad presente y única de Dios, se encontró con mucha gente con historias, con las historias del desierto, con las historias de las victorias, de las montañas y de los valles. Juan dijo, yo he venido para allanar las montañas y elevar los valles, que eran los dos lugares a donde Israel tenía sus experiencias. En las montañas le hablaba Dios, en algunos valles ganaron sus victorias y Juan el Bautista vino como profeta para quitarle a Israel la historia de la tierra y poder hacer que Israel expresara la única historia, que es la historia de Dios. Yo quiero declarar hoy, por la palabra que es la espada del Espíritu, que hay una historia mayor a la que hemos vivido nosotros. Solo estaba relatando un cuadro de por qué pienso como pienso, porque hoy podría pasarme la vida dando gracias a Dios, explicarle cómo mis 3 meses de enfermedad fueron terribles, pero la medida de lo que me queda desde mi niñez cuando tenía 12 años es que hoy tengo la vida y que esa vida es la vida de Dios y que hoy puedo estar aquí con ustedes predicando y disfrutar la tarea, el médico en el hospital por el cual oramos que Dios lo guarde, los equipos médicos en los hospitales, las fuerzas administrativas, las fuerzas de seguridad, Dios los guarde, Dios proteja y ayude en su misericordia. Y a los que comunicamos la palabra, predicar fe, predicar vida, predicar bien, anunciar que la vida de Dios sigue disponible para todos los que creen. En la primera parte dijimos que el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, está muy citado el día de hoy. Si se humillare mi pueblo. El pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo esta expresión, pero ninguno de ellos dio a la medida de humillación. No hubo ni líder, no hubo ni profeta, no hubo ningún hombre que pudo llegar a esa medida de humillar. Es por eso que vivieron tanto dolor. Y aunque de pronto tenían cierto respiro social, nadie dio a la medida. Desde Abraham hasta Malaquías, aunque hubo hombres que amaron a Dios y temieron a Dios, la única medida de humildad que el Padre que está en los cielos recibió como humildad fue la de su Hijo. Por lo tanto, el día de hoy, desde la perspectiva, como dice el apóstol Pedro, de la verdad presente, la que nunca debemos de dejar de ignorar, la humildad que acepta Dios es la de su Hijo, y si nosotros queremos humillarnos, debemos de aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios y vivir la vida del Hijo de Dios. Dios no está esperando la humildad de Juan delante de su trono. Dios está esperando que la humildad de Juan sea vivir la vida de su Hijo, vivir la vida de Cristo en nosotros. Y si eso sucede, va a ser transformada la historia de la humanidad.
Es decir, no falta en la tierra gente citando escrituras, no falta en la tierra gente orando. Lo que debemos de ajustar es dejar de ser tan escriturales para ser más bíblicos y contextuales. Y si vamos a orar, que pidamos bien, que pidamos para que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, haya una humildad expresa en el Hijo de Dios. La humildad que Dios acepta hoy es que el alma de los hombres sea transformada a la imagen de su Hijo, porque es en el Hijo de Dios a donde está la humildad. Dijimos en la primera parte, nuestro dolor no justifica nuestra improlijidad. Nuestra condición no justifica que lo hagamos como nosotros queremos. No estamos aquí para reclamarle a Dios por qué pasa lo que pasa. No estamos aquí para decir, oh Dios, si eres tan bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Pasa lo que pasa porque el hombre cree que Dios es como el aire acondicionado, que acondiciona el ámbito según nuestra necesidad. Dios es eterno. Por lo tanto, nosotros tenemos en esta segunda parte de nuestro mensaje, la nación que nace de Dios tiene una única historia y la única historia es la de Cristo. Esa es nuestra historia. ¿Sabe por qué el hombre no aprende de su historia humana? Porque el hombre experimentamos los seres humanos una necedad congénita. Toda nuestra herencia biológica está cargada de información errada. Los apóstoles del primer siglo decían, aquella que heredamos de nuestros padres, conceptos, nichos mentales que heredamos de nuestros padres. En la medida que eso suceda, vamos a comenzar a experimentar el bien y la vida de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 5 dice y continúa el tema: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Acá voy a usar una palabra que dice San Lucas, el escritor ordenado para todos los que han seguido desde la cocina al mensaje. Los caminos torcidos. Quiero dedicar la parte o la segunda parte de este tema a los caminos torcidos. Quiero hablarle un poco acerca de esta palabra torcer. Esta palabra torcer en su etimología viene de una palabra que significa, donde también viene la palabra trópico o tropo, y es muy amplia porque significa torsión, distorsión. De allí viene la palabra extorsión, contorsión, y también allí viene la palabra tormento o tormenta, y de esa palabra torcer también viene la palabra tuerto, que al error de lo que muchos piensan, la palabra tuerto no se significa la persona que le falta un ojo, sino que tiene la visión desviada. Entonces, lo que dice Lucas en una palabra que no les voy a poner en un domingo o en una jornada como hoy, a ponernos a ser tan pedagógico, es una palabra que se usa cuando miramos desviadamente algo que se lee en las Escrituras. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 3:16, encontramos esta palabra también en 2 de Samuel 22:27, lo encontramos en Mateo 17:17 y es la palabra que se usa también para perversión. Cuando algo se pervierte, algo se comienza a pervertir, cuando se distorsiona o la mirada que tenemos sobre eso está equivocada. Por eso va a ser clave que aquellos que recién se conectan, usted está en la parte 2 de este tema, que está la parte 1 que usted la va a poder disfrutar después que termine de ver esto, porque estamos llegando a miles y miles de personas allí. Y que si usted quiere entrar, como dijimos recién,
a la cocina de la casa a donde estamos construyendo día a día, debe de escribir un WhatsApp a este número que está allí abajo. Entonces, ¿en qué se estaba distorsionando? Nosotros no vamos a venir a hablar de lo que está pasando hoy, sino que vamos a nuestra única historia. Nuestra única historia es la historia de Jesucristo, porque es el ADN, es la historia que nosotros queremos disfrutar. Entonces, para que Jesucristo pudiese en la tierra predicar, hizo falta que alguien anunciara, como lo hizo Juan el Bautista y otros, de que los caminos de aquella generación eran torcidos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ver una manifestación de sobrenaturalidad sobre el hombre natural, pero cuando queremos ver también una vida de milagros y poderosa en una generación, alguien tiene, y cuando hablamos de alguien no hablo de un individuo, no estoy hablando de Juan Balistreri, alguien, esto es un cuerpo, esto es gente asociada, por eso es que estamos insistiendo en que tenemos que en el lugar del mundo donde usted esté, debe de romper el silencio, debe de salir con una palabra, expresar, si les hemos inspirado confianza, sepa que no usaremos ningún dato que usted da para mal, crear una conciencia de un alguien presente que denuncie de manera amorosa, como amonestan los padres, de manera misericordiosa y con gracia, como yo quisiera y quiero ser corregido, que se corrijan los caminos torcidos. Esta palabra torcer, entonces, que está en toda la Biblia, es el carácter que el profeta viene a enderezar lo torcido. Por eso es que toda crisis o toda situación extraordinaria, mire, si usted me pregunta en la historia que existe para mí, no hubo un hecho más violento en el mejor sentido de la palabra como la venida de Jesucristo a la tierra. De hecho, que tú puedes ser ateo, tener la religión que quieras, pensar acerca de Jesucristo lo que quieras, pero hay un antes y un después de él. Eso se llama traumatismo histórico, ahí es donde está mi historia. Si usted quiere saber cuál es mi historia, refiérase a esta, porque allí estamos absorbidos en él y estamos creyendo que esa es nuestra historia. Pero las crisis vienen para evaluar y aprobar si estamos oyendo a la persona correcta. Las crisis vienen para evaluar a quién usted y yo estamos oyendo. Los viejos predicadores decían, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido sobre tu cabeza. Por lo tanto, las crisis vienen para que tengamos una acción evaluativa, corta, no lacerarse ni creer que todo el mundo va a explotar. ¿Cómo reaccionamos en la crisis? La palabra que nos salen en las crisis, las palabras que decimos en las crisis. La vieja historia que he contado de aquel niño que pasó todo un día viendo al cura párroco allí de su pueblo clavar maderas en una pared. La mamá, sorprendida, después de horas vino a buscar a su hijo a la parroquia, un niño, y le dijo: hijo, nunca en la vida te vi tanto tiempo quieto viendo a alguien, ¿qué te pasó? Y el hijo le dijo: mamá, quiero saber qué dice el cura, el padre, cuando se pega un martillazo en el dedo. Las crisis hacen que digamos la fuente por la que nos alimentamos. Por eso es que los medios de información son tan peligrosos y se los está llamando con mucha sabiduría a que reflexionen a cómo se comunica lo que se comunica. La crisis saca la canción de nuestras vidas. Las crisis, fíjense a los trovadores, a los cantantes populares, cómo sacan canciones
del momento que se vive. ¿Cuál es nuestra fuente de inspiración? Claro que como toda autoridad, nosotros sabemos quién es el que tiene nuestro oído. Tenemos que saber que no podemos oír ni hablar lo que nos conviene, sino lo que ayuda a los demás. Por lo tanto, esta situación, como todas las crisis, sean personales, familiares, parentales, de una ciudad, de una nación, cada vez que usted lee la Biblia hasta Jesucristo, usted va a notar que cada crisis que experimentaba la nación de Israel en la Biblia, lo primero que se evaluaba era quién estaban oyendo. Cuando ellos estaban oyendo a las personas correctas, ellos comenzaron a vivir los tiempos correctos. Cuando comenzaron a oír a las personas incorrectas, pues vivían las cosas incorrectas. Por lo tanto, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. En un ratito vamos a terminar y luego, para otro horario del día, vamos a transmitir la tercera parte. Dice Pablo a Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Yo necesito que ustedes presten atención a esto. Pero el fundamento de Dios está firme, es decir, Dios no está temblando, Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. Esto predicaban los apóstoles. Esto yo no vine a inventar nada, no vine a decir, esto predicaban los apóstoles, que el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué está firme? Porque tiene un sello. ¿Cómo está? Sellado. ¿Cómo está el fundamento de Dios? Sellado. ¿Cuál es ese fundamento? Está explicado después de los 2 puntos en las Escrituras. ¿Cómo está? ¿Cuál es el fundamento? Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Primer fundamento, Dios conoce. No necesitamos estar diciéndolo como si Dios no lo supiera. Dios conoce a los que son suyos. Eso es porque es un trámite de Dios. Dios conoce a sus hijos. Nosotros no nos damos a conocer ni porque nos reunimos o porque no nos reunimos. De hecho, que no nos estamos reuniendo, no estamos teniendo nuestras reuniones masivas, eso no cambia en nada porque conoce Dios a los que son suyos. Y de nuevo aparece el 2 puntos en la Escritura, y con mucho criterio: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En toda crisis se pueden cometer errores. Invocar el nombre de Dios. Me he dedicado a escuchar algunas informaciones y algunos personajes de la sociedad argentina y mundial, y aquellos que profesan cierta inclinación con el cristianismo dicen, bueno, y así, con esta frase, bueno, y pidámosle a Dios también. Y lógicamente, si el periodista o el comunicador es alguien con quien no tiene afinidad con la fe, dicen, y bueno, que sirva para algo, ¿verdad? Como que la religión para ellos, o la fe, es una cosa que es periférica a la realidad que nos toca vivir. Yo me alejo absolutamente de toda posición filosófica, periodística, política, que una vez más ninguneen a Dios y a su palabra. Primero, porque Dios conoce a los que son suyos. Y otra cosa es que a los que son suyos, el apóstol Pablo dice que el fundamento es firme. Fíjese que allí no dice que invoquen el nombre de Cristo. No dice
que invoquen el nombre de Cristo. Número 1 dice, deben de apartarse de iniquidad. Y allí aparece la palabra torcer o la palabra torcido. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando comenzó a escribir esta carta, el apóstol Pablo no estaba con la intención, cuando comenzó a escribir, de que los creyentes contemporáneos a él tuviesen una vida escondida, sino que Pablo está diciendo, usted imagínense en el mundo de Pablo, griegos recibiendo una carta, sometidos bajo un imperio romano, con todo lo que eso significa, y que de manera espiritual sigue reinando hasta el día de hoy, y produciendo lo que sigue produciendo hasta el día de hoy, y para el que tiene oído afinado, oiga y entienda. Eso sigue según la profecía y el cuadro que vio Daniel, un cuadro profético tremendo, el imperio o la fuerza romana, que es barro y hierro, junto, hierro y barro, junto hasta el día de hoy. Eso significa fuerza humana, el barro, el hombre, el humanismo extremo y el hierro, la dureza, la naturaleza más devaluada del ser humano. La fuerza del poder externo, ese es el hierro, eso significaba Roma, puro hierro, pero todo humanismo, una mezcla rara, eso es lo que hay hoy en la tierra. Pero en medio de eso, no dice el apóstol Pablo a los que están congregados, invoquen el nombre del Señor, vamos, oremos y pidamos. No, apártese de todo lo torcido. Quiero hacerles una pregunta a todos los que están en este momento conectados en algún lugar del mundo. Solo quiero hacerles esta pregunta. ¿Estamos listos para entrar a la cocina de nuestra vida y enderezar lo torcido? Porque esto no se trata de salir a orar cuando, como decimos en Argentina, las papas queman. Esto se trata de algo más, de salir a recitar un salmo cuando las papas queman. Estamos siendo llamados como generación a enderezar lo torcido. Aquello que, como decía recién y cito, la palabra torcer, lo que está distorsionado en nuestra fe, aquello que ha pervertido, ve, la palabra perverso significa torcer, aquellas cosas que hemos mirado no con un solo ojo. La palabra aquí, tuerto, lo expliqué recién, no es una palabra que diagnostica a un solo ojo, sino que se mira sin el enfoque correcto. Por lo tanto, yo quiero terminar esta segunda parte y luego entrar de lleno a esta palabra torcer o torcido. Porque si nosotros desde nuestros hogares, ya que muchos estamos confinados a nuestra casa, aquello que tenemos los permisos correspondientes, que solo nos movemos por asunto de asistencia espiritual, como lo estamos haciendo, a lo que yo pienso protagónico totalmente a la hora de traer paz, ayuda y vida a la vida de las personas, desde la fuerza más poderosa que existe en la tierra, que es el ambiente de la palabra de Dios. Queremos pedirle de que llamemos nuestra vida a enderezar lo torcido. Quiero decirles que esto no lo podrá hacer usted ni yo, si no es por la vida del Espíritu. Para que cuando invoquemos el nombre del Señor, invocar el nombre de Dios en el fundamento sellado no es invocar a Dios. No es decir, ay Señor, ay Dios mío, que Dios nos ayude. No, se trata primero de una tarea. Enderezar todos los pensamientos torcidos. Por lo tanto, torcer, pervertir o iniquidad son la misma palabra. Déjenme avanzar ahora. Yo creo que Multimedia está haciendo una labor extraordinaria en la medida que puede. Estamos luchando, literalmente, estamos luchando para que podamos salir a todas las personas. Por eso va a ser clave que usted nos escriba
y nos dé la seguridad de que usted está recibiendo esto. Porque mire, si usted no pudo recibir completo esto, a los que escriben, le vamos a enviar todo lo que tenemos. Estamos transcribiendo mi abrazo y mi saludo al equipo de transcripción de Manantial de Vida. Persona que mientras que nosotros dormimos, están transcribiendo todo. Tenemos toda la semana transcripta en bosquejos. Bienvenidos a la cocina, bienvenidos a la cocina. Éxodo capítulo 34, y aquí termino, dice, y Moisés estaba allí clamando a Dios, y dice 34:6, y pasando Dios por delante de él, proclamó: Dios, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Moisés está describiendo el carácter de Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Está describiendo el corazón de Dios. Y dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es interesante porque aquí Moisés está viendo, está teniendo una, Moisés no está queriendo ser héroe. Él está viendo, él está teniendo una visión clarísima de Dios y dice, y describe a Dios. Describe a Dios como fuerte, describe a Dios como misericordioso. Eso es adorar a Dios. Así que usted lo puede estar haciendo en su casa. Póngale música a esta palabra. Digan que yo no tengo nadie hoy, pero si no, le pongo cualquier música y comienzo a declarar en mi casa: Dios, gracias porque eres fuerte. Dios, gracias, eres misericordioso. Eres piadoso. Tarde para la ira. No tenemos un padre que reacciona enojándose. Tardo para la ira significa que su ira está programada, que Dios tiene una agenda para airarse. Eso significa tardo para la ira. Esto está explicado en Apocalipsis. Dios, cuando la Biblia dice que Dios es tardo para airarse, es que Dios no reacciona ni se enoja por algo que ve, sino que su ira tiene una agenda. Es como si Dios dijera: de acá a 1000 años me voy a enojar. Eso lo hace Dios. Y eso hace que nosotros no seamos Dios. No hace falta ser muy teólogo. No somos Dios porque no podemos agendar nuestra ira, como dice Pablo. Y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. 3 cosas, y aquí termino y continuamos en la otra parte para la noche. Moisés, un hombre que se merece ser considerado no un héroe, pero un hombre temeroso de Dios, de los que tuvieron una revelación de Dios tremenda. Y la traducción es tan buena porque lo pone: número 1, iniquidad; número 2, rebelión; número 3, pecado. No es lo mismo. No es la misma cosa. A ver, me voy a enfocar aquí y decírselo de mucho más cerca. Moisés, estamos hablando de más de 3000 años. Moisés dice que toda generación, él está recibiendo una indicación no para tener una iglesia congregada el domingo. Él tiene que guiar a miles y miles de personas. Los historiadores no se ponen de acuerdo si eran 600,000 los israelitas en el desierto o 2 millones. No importa. Cerremos en 500,000. Hay que estar delante de 500,000 personas y guiarlas por un camino en el desierto, o en un desierto, en un camino peligroso. ¿Cómo haces para gobernar a 500,000 personas? Para que no se te mueran, porque si se mueren, se perdería todo el sentido de la vida. Tiene que ver a Dios.
tiene que tener un tiempo a solas con Dios y tiene que recibir la clave del entendimiento de cómo Dios es. Y dice todo lo que he descrito y se inspira diciendo que Dios perdona. ¿A quién perdona Dios? Número uno, a los que tienen su vida torcida, a los que han visto la vida desde la perspectiva incorrecta. Que ese es todo. Mire, tener la perspectiva incorrecta es el árbol de todos los errores humanos. Es por eso que la iniquidad y el pecado están nombrados de manera diferente en la Biblia. Porque la iniquidad es una posición a donde todo lo que vemos y oímos, lo oímos y lo vemos de manera incorrecta. Y cuando algo tiene la perspectiva incorrecta, por eso Juan el Bautista vino a predicar: señores, el que viene detrás de mí, ¿quién era este? Cristo. ¿Quién era este? La verdadera historia. No los tiene que tomar con la perspectiva torcida. Señoras y señores, estamos a un enderezar de la solución para el ser humano. No estamos ni a una reunión, no estamos ni a una canción. Quiero decirle que la vida de Dios va a llegar a cada uno de los hogares. Yo quiero asegurarles por la palabra confesada con su boca, por esa palabra que sale del Espíritu, que si enderezamos nuestra forma de ver, Señor, perdona nuestra iniquidad. Todos nosotros nacemos con una naturaleza. El salmista David en uno de sus salmos dice: en iniquidad fui formado. Es decir, esa iniquidad no está para hacer de esto una historia y pasarnos la vida. Es decir, llevo en mis genes, nacemos del vientre de nuestra madre con la inclinación de concebir la vida torcida. Y nuestra historia, ¿cómo yo sé que yo tengo una historia personal que debo de renunciar? Porque está llena de cosas torcidas. Pero Dios dice que perdona la iniquidad. ¿Cómo Dios perdona la iniquidad? Cuando no disponemos a enderezar lo torcido. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. Porque la iniquidad es la madre de toda rebelión y la rebelión es la madre de los pecados del hombre. Por lo tanto, apartarse de iniquidad no es lo mismo que apartarse del pecado. He encontrado y encuentro en mí que cuando cometo un error, en todo caso el pecado viene a ser la manzana del manzano. El pecado es la naranja del naranjo. Es el fruto del árbol, pero no es el árbol. Por lo tanto, nosotros hemos visto el avanzar del mal sobre la vida humana porque no hemos cortado de raíz. Por lo tanto, llamamos a todos los hombres de la tierra no a considerar la religión tal, ni la iglesia tal, ni el predicador tal. Amamos a quienes predican la palabra, amamos a nuestros líderes. Quiero decirle que me alegra mucho recibir cuando usted escribe un mensaje y nos anima, pero también recibimos lo que no recibimos solo que viene de maldad. Los mensajes que vienen de maldad, sean buenos o malos, yo los rechazo. Pero cuando puedo capturar el espíritu de la palabra, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a honrar? ¿Cómo no vamos a amar a quienes nos predican el evangelio? Pero nosotros tenemos que ver que nuestro corazón debe de ser llevado a la medida de Cristo. Dios perdona la iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque también la Biblia dice, y con esto termino, que Dios va a visitar la iniquidad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese que Dios, no, según los hombres bíblicos, no tenían el concepto de que Dios iba a visitar el pecado de los hombres. Dios no visita el pecado, pero sí la iniquidad. Por eso nosotros lo que heredamos en nuestra vida es una perspectiva incorrecta a través de nuestra cultura,
latinoamericana, de nuestra cultura argentina, de nuestra cultura familiar, de nuestra cultura. Heredamos, ¿qué heredamos? Una forma de ver la vida torcida. Por eso cuando se nos abren los ojos del Espíritu, lo que aparece en nuestra vida no es el error de los demás, sino la manera torcida, la reflexión. ¿Se imaginan hoy, antes de que este día se vaya, una reunión en familia? En vez de estar hablando y comentando y haciendo habladuría, decir en el matrimonio, en la familia, oremos al Señor y veamos nuestra posición torcida. Y por favor no se peleen, porque nadie puede, por la carne ni por la sangre humana, hacer enderezar lo torcido. Oramos al Señor y vamos a tener luego, avanzada el día de hoy, la tercera parte de este tema. Padre, gracias por esta preciosa oportunidad. Honramos tu nombre. Que tu palabra halle lugar en los corazones. Desde el norte hasta el sur y desde el este al oeste. La tierra, tu palabra dice que será llena del conocimiento de Cristo. Y que a través de Cristo podemos ver la vida, la salud y el bien. Amados, hay un número telefónico único para hoy y para la jornada de hoy. Y ese número es para entrar a la cocina. Si usted es una persona que no le gusta los compromisos serios en estos asuntos, usted no tiene que escribir nada. Y no estoy diciendo que no le gusten los compromisos. Hablo de este asunto. Escríbanos si quiere, ponga un nombre o por lo menos ponga una ciudad para saber. Envíe un WhatsApp. Estamos siendo invitados hoy a la cocina. Queremos poner cerca de ustedes los recursos y también explicarles a los miembros de Manantial de Vida en todos los lugares del mundo. Esto no solamente es Córdoba. Cómo y de qué manera nos estamos comportando para que la vida estructural de la vida de nuestras instituciones puedan continuar. Gracias, paz de Dios, y viene la tercera parte durante el día en cualquier momento. Hasta luego. Gracias a todos los que trabajaron por que esta emisión pueda estar cercana a ustedes. Paz a todos. Manantial de Vida, año 2020. La convicción de que la Iglesia es la nación de Dios y el Evangelio es su constitución. El Evangelio es la buena noticia dada por el Padre Eterno a todo el mundo, a través de su Hijo, a quien Él envía, para anunciar a los hombres que todos pueden regresar guiados por el Espíritu Santo a la casa de Dios. Hay un solo Evangelio y múltiples expresiones. Primer trimestre, marzo, abril y mayo. El Evangelio del Reino de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 30 y 31. Esta buena noticia llega con la intención divina y amorosa de anunciar a todo el mundo que más allá de los desajustes que produce el hombre por gobernar aquello para lo que no fue diseñado a gobernar, Dios sigue en el control de toda su creación. Y quienes creen y obedecen al Rey Eterno pueden vivir bajo su gobierno y autoridad, gozando en la tierra una medida de justicia, paz y gozo en el Espíritu. El Evangelio de Jesús y de su resurrección. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos, capítulo 17, versículo 18. Esta buena noticia llega con la intención divina y amorosa de anunciar a todo el mundo
que Jesús fue la expresión más exacta de Dios en la creación y suplió todas las expectativas eternas por la que el hombre fue creado, y que, por la resurrección de su Hijo amado al tercer día, todos los que creen en el resucitado pueden alcanzar esa medida de plenitud eterna, sin distinción de raza, lengua o nación, y vivir con la satisfacción interior de poder cumplir la razón de la existencia de cada individuo en la tierra. El Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Esta buena noticia llega con la intención divina y amorosa de anunciar a todo el mundo el orden divino, para que todo lo creado funcione bajo la perfección divina. Proclama la gloria de Dios por medio de la transformación del alma humana a través del nuevo nacimiento a la imagen de Jesucristo. Proclama y describe las riquezas de su gracia para que el hombre pueda acceder solo por Jesucristo al ámbito de la vida eterna. Proclama la realidad del reino de Dios en la vida práctica y cotidiana, en medio de sistemas perversos, y de cómo este reino tiene el poder gubernamental vigente y por toda la eternidad. Manantial de Vida, año 2020. La convicción de que la Iglesia es la nación de Dios y el Evangelio es su constitución.